Bendiciones, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros en el día de hoy. Hoy tenemos un tema poderosísimo que será de gran bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia y para todas las personas que puedan escuchar este mensaje de esta mañana. Este día no estoy solo, este día me acompaña un gran joven de Dios, un joven que amamos, respetamos, que porta una palabra de parte del Espíritu Santo, mi hermano Jason Martínez. En este día quiero dejarlo para que se presente ante la audiencia en esta mañana. Gloria a Jesús. Bendiciones, público. Le damos primeramente la gracia al Señor por este día, por la impartición que nos ha permitido y por la gran invitación a este segmento y a este programa. Y realmente le damos la gracia a Dios primeramente a Él, después a mi hermano Elki que me ha concedido la invitación y creemos que Dios hará algo grande en este lugar. Mi nombre es Jason Martínez y estamos para servirles. Amén, amén. De verdad que muy a gusto nos sentimos con la presencia de nuestro hermano Jason en este lugar. Invitamos a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros día a día. Comparta el video, dele like, dele me gusta para que lleguemos a más personas. En esta mañana vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un tema poderoso, picante, que será de gran bendición, no solamente para ti, sino también para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje de esta mañana. En este día vamos a dejar sin más preámbulos a mi hermano Jason ya para que esté dando lectura a lo que es la palabra de Dios y entremos en el ámbito del desarrollo de este tema en el día de hoy. Aleluya, gloria a Jesús. Donde quiera que se encuentre, quiero que busque conmigo una cita bíblica que se encuentre en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 en adelante. Gloria a Jesús, y estaremos leyendo la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Saltando algo, en el versículo 46 dice Jesús, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Jesús. Estamos en este día creyendo de que esta palabra será para alguien Así específico. es, Gloria a así es. Jesús. Y le pusimos por el tema después del encuentro. Pero empezando esto, testifica de que esta mujer, años anteriores de entrar en esta época, era una simple joven, una simple niña, al llegar al cabo de ser una mujer. Una mujer normalmente para la sociedad o para las personas. Pero resulta algo en su vida que llega un flujo de sangre. Llega un flujo en su vida, la cual está remordimiento, Wow. la cual está atormentando y la cual está haciendo algo diferente en su vida, que se encuentra padeciendo. Amén. Gloria a Dios. Pero antes de que entrara el flujo, era una mujer normal. Según los exégetas o según los estudiosos, esta mujer era una mujer adinerada, una mujer que tenía renombre, una mujer que tenía quizás diferentes potestades por el recurso que tenía en esa antigüedad. Pero dice la Biblia de que esta mujer empezó a padecer de un flujo de sangre. Y dice la Biblia que la mujer tiene 1 año, tiene 6 años, tiene 7 años. Pero llega al tanto de que la mujer llega a padecer 12 largos años del flujo de sangre. Pero dice la Biblia que la mujer se va donde diferentes personas para poder encontrar el remedio, la cura o encontrar la anestesia para aquel dolor o aquel sufrimiento. Pero dice la Biblia que la mujer fue a diferentes lugares, pero nunca pudo encontrar la salida, la solución o el remedio para aquella cura. Pero dice la Biblia de que se encuentra Jesús, gloria a Jesús, entrando por aquella aldea. Pero la mujer no tiene 11 años ni tiene 13 años, sino que tiene 12 años padeciendo del flujo. Wow. Pero cuando yo entro en los números bíblicos, el número 7, al igual que el número 12, también representa el número perfecto. Así Y es. cuando yo Wow. veo esta escena, veo algo muy profético de Cristo. Y es que Cristo no entra 1 año antes o entra 1 año después. Él entra en el año perfecto, en el tiempo perfecto. Pero cuando yo veo esto,
yo dije, wow, realmente Cristo, si hubiera entrado en el año número 11, quizá la mujer le había dicho que lo que ella había conseguido, lo consiguió por los hombres. Wow. Si entra Cristo en el año número 13, quizá hubiera dicho que por su conocimiento. No, pero entró Cristo en el año número 12, dándole demostrar a la ciencia, a la humanidad y a la persona de que en el ámbito perfecto o en el tiempo perfecto que Él se mueve, realmente Cristo no se mueve en el debido tiempo tuyo, sino en su tiempo perfecto. Por Así eso es. decía como tema después del encuentro, porque antes del encuentro la mujer era la del flujo de sangre, pero después del encuentro la mujer fue cambiada, porque recordando algo, cuando tú naces te ponen un nombre, pero después del encuentro tu nombre es cambiado. Y tienes que entender, gloria a Jesús, que después del encuentro tus ojos te son abiertos, Así tus oídos es, son destapados, así es. tu mentalidad es cambiada. Wow. Y tienes que entender que después del encuentro tienes algo diferente llamado la metamorfosis, Wow. que es una Amén. transformación por dentro. Y Yes. la metanoia es por dentro. Entonces tienes que entender que después del encuentro tus ojos te serán abiertos. Tú nunca Wow. podrás operar en diferentes niveles o en diferentes alturas, o nunca podrás conseguir el milagro antes del encuentro. Se encuentra después del encuentro. ¿Por qué después del encuentro los milagros no suceden? Te digo por qué. Porque hasta que Cristo no se te revele, tú nunca podrás ver algo diferente. Wow. Esto está poderoso, Jason. Lo que tú estás hablando acerca de lo que es después del encuentro. Tú estás hablando de una mujer que tenía una enfermedad. Esta mujer tenía una enfermedad gravísima, tenía un problema en su vientre, y esta mujer desde hacía 12 años había gastado todo en médico, en curanderos. Los médicos de aquellos tiempos eran los brujos, los curanderos, lo que conocían lo que era la lectura de la carta y esa cosa, los dioses paganos. Entonces, esta mujer había gastado todo en médico. Según los estudiosos, los exégetas dicen que esta mujer había gastado todo en curanderos o en brujos. Pero llegó el momento donde esta mujer se atreve a hacer una de las travesías más poderosas que pudo cambiar su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay travesía en la vida que nosotros vamos a hacer, que debemos de saber tomar las decisiones en los momentos precisos y en los momentos concisos. Lo primero es que esta mujer tenía 12 años. Tú hablabas acerca del número 12. Tiene que ver con perfección y tiene que ver con una manera disyuntiva, en el sentido de algo concreto o de algo que se va a materializar. Pero cuando nos vamos al número 7, nos vamos a hablar acerca de lo que es la perfección. El número 7 tiene que ver con terminación, tiene que ver con determinación, tiene que ver con amplitud, tiene que ver con un momento donde se eleva o se produce un nuevo comienzo. ¿Qué pasa? Cuando tú hablabas acerca de esto, me di de cuenta de este principio. Es que cuando la mujer del flujo de sangre tenía 12 años de padecimiento, de enfermedades, de dolencia, de momentos oscuros, momentos difíciles, esta mujer dice: si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús. Cuando tú analizas lo que es el manto o lo que es el talí, según los hebreos y según los estudiosos, el manto o el talí era una simbología que utilizaban los estudiosos de la antigüedad, o utilizaban los maestros que estudiaban la Torá. ¿Qué pasa? Que el manto tenía diferentes condimentos o diferentes recursos. Cuando usted analiza y va a ver el manto tienes unos flecos en la parte de abajo. Los flequitos que tienes el manto abajo representa cada mandamiento que contiene la Torá. Cuando tú vas y cuentas los flecos que tienes, los flecos que tiene el manto son los 612 mandamientos de la Torá. Yo analizaba esto y me preguntaba: ¿por qué tiene 612 flequitos? Según los hebreos y según los maestros, según las escuelas que existían en los tiempos de Jesús, existía las escuelas donde los eruditos y los maestros educaban a personas a través de lo que es la ley de la Torá, de lo que es el Midrash, el Mishá. Entonces, cuando tú analizas esto, habían dos escuelas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Mirroy. Estaban en todo tipo de escuelas. Escucha esto. Entonces, cuando yo analicé este principio, lo primero es que la mujer, ¿por qué se va a la parte del borde?
¿Por qué se va a la parte de borde? ¿Tú sabes por qué se va al borde? ¿Por qué? Porque el borde es el lugar que representa los 612 mandamientos de la Torá. Y quiere decir que el borde es el lugar de humillación. Es el lugar donde ella entiende, porque del borde era que iba a salir la autoridad o el poder por el cual ella iba a recibir. Por eso es que cuando ella dice, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. Lo que ella está diciendo es, cuando yo toque el borde, yo voy a recibir mi milagro. Porque hay un encuentro que cuando tú te encuentras con la Torá, cuando tú te encuentras con los mandamientos, cuando tú te encuentras con la palabra, tú no vuelves a ser el mismo jamás. Lo que ella estaba diciendo es que yo me encontré con el pan de vida, yo me encontré con la palabra, yo me encontré con la revelación, yo me encontré con el hombre que porta una unción, una palabra divina. Lo que ella estaba diciendo era, yo necesito encontrarme con aquel hombre. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios Fluye, mío. profeta. Bueno, tú dijiste algo muy profundo, Elki, y era entrando en ese mismo término. Hay un tiempo llamado el tiempo Cronos, que Wow, es el Dios tiempo mío. del humano. Santo. En el tiempo Cronos, yo me acuerdo que Dios conmigo trabajó 3 etapas. Wow, En el tiempo ¿cuáles del- son esas 3 En etapas el tiempo que del trabajó trabajo contigo? conmigo, una sola etapa. Wow. Entraré. Cuando yo entro en el tiempo mío, que es el tiempo Cronos, el primero que trabajó conmigo fue la revelación. Primero él me muestra quién realmente yo soy. Wow. Lo segundo que él trabaja conmigo es la separación. Me separa de lo que él no quiere que esté cerca. Lo tercero que él hace, la transformación. Pero yo me acuerdo que cuando estoy en las 3 etapas, yo le digo, Padre, ¿por qué causa? Estoy en la tercera etapa, transformación, o después enfermos, nos estamos enfermos. ¿Por qué causa, Padre amado? Yo hago lo que dice la Biblia y no hubo manifestaciones. Pero ¿por qué causa? En mi tiempo hay 3 etapas y en el tuyo hay solo una. Porque en mi tiempo está la revelación, la separación, la transformación, pero en él se encuentra la manifestación. Wow, Dios mío. Porque lo que mi tiempo no puede producir, en el tiempo de él se puede producir. Wow. Lo que mi tiempo no puede palpar, el tiempo de él lo puede palpar. Es tan fuerte que en mi tiempo yo forzo la atmósfera. Pero cuando yo agarro el Exactamente. micrófono, en el tiempo de él, con solamente decir gloria a Dios, la atmósfera cambia. Porque Exactamente. no es lo mismo operar desde el Cronos que desde el Kairos. Wow. Porque en el Cronos es tu conocimiento que opera, pero el Kairos que opera, ¿qué? La presencia del Señor. Y la revelación. Es lo único que Wow. nos va a garantizar a nosotros. Pero digo algo muy fuerte. ¿Por qué causa la mujer del flujo de sangre pudo tocar el borde del manto de Jesús a los 12 años? Wow. ¿Cómo la mujer del flujo de sangre supo que a los 12 años también era el tiempo perfecto? Wow. Dios mío. Pero dice la escritura de que habían unos hijos llamados hijos de Seba, Los hijos de que eran jóvenes que no conocían la mañana, tampoco la tarde, tampoco la noche, conocían el tiempo. Así es. Cuando tú conoces el tiempo, tú entiendes que en el tiempo de guerra no se duerme y en el tiempo de dormir no se hace guerra. Así es. Cuando tú conoces el tiempo, tú entiendes y comprendes que en el hábito que tú estás o te encuentras, aunque te encuentres en el presente estéril, esa es la preparación para la multitud que viene en el futuro. Así es. Porque quizás en mi tiempo me encuentro como la mujer del flujo de sangre, estéril de un milagro. Wow. Pero quizás en el futuro lo que estoy padeciendo será una alimentación para muchos. Eso. Wow. Porque Bartimeo se encuentra después de la mujer del flujo de Wow. sangre. En otras palabras, lo que estoy pasando ahora es un testimonio que va a provocar milagros en el futuro. Wow. Bartimeo recibe fortaleza diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si él no lo conoce, ¿cómo menciona ese nombre? Wow. Lo que pasa es que antes de Bartimeo hubieron personajes que operaron en diferentes niveles mencionando el nombre del hijo de David. Y a Bartimeo no encontrar una salida también tuvo que clamar ese nombre. Dios En mío. otras palabras, lo que yo estoy haciendo en este presente no solamente para mí, sino para una generación diferente. Así Y es. tenemos que entender que lo que tú estás pronunciando en este presente va a alimentar a muchos en el futuro. Así es. Wow. Eso está poderoso lo que tú estás hablando. ¿Sabes que tú estás hablando de Bartimeo? Bartimeo, este hombre tenía una condición, tenía una enfermedad. Sí. Y este hombre se da de cuenta de que Cristo está pasando por ese lugar. Cuando Bartimeo lo primero que hace es que comienza a abrir su boca y comienza de voz en cuello a entonar o a llamar. Pero mi pregunta es, ¿quién le dijo a Bartimeo que hijo de David? Wow. ¿Quién le dijo que él era hijo de David? Porque los nazarenos en la antigüedad, los nazarenos no tenían autoridad para sanar. Porque él lo llama por el nombre hijo de David. Ten misericordia de mí. Escucha esto. Exactamente. Lo que Bartimeo estaba diciendo era, estaba
peleando su milagro y estaba hablando por su milagro. Lo primero es que la multitud le decía a Bartimeo, a silencio. Calla. Porque siempre habrán personas que cuando tú estás detrás de tu milagro van a tratar de detener tu milagro. Dios ¿Tú mío. sabes por qué van a tratar de detener tu milagro? Porque ellos entienden que tú no te lo mereces. Wow. Y por eso es que hay gente que no entienden el nivel de tu revelación. Por eso es que cuando una persona está gritando o está diciendo a voz en cuello, está lo que está expresando es lo que tiene dentro, su agradecimiento. Wow. Lo que Bartimeos quería expresar era un principio poderoso. Y este principio donde Bartimeos dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que está diciendo es, yo tengo algo que yo necesito ser sanado y yo necesito una restauración. Aleluya, gloria a Jesús. Yo necesito una restauración. Lo primero es que entendiendo desde el punto de partida, después del encuentro, vemos que Cristo está en la barca. Está en la barca, hay una gran tempestad que se levanta en la barca. Exactamente. Y Cristo le dice, crucemos al otro lado. Cuando Cristo dice, crucemos al otro lado, hay un principio que se activa acá en el mundo espiritual. Lo primero es que cuando Cristo dice, crucemos, lo que está diciendo, caminemos, andemos o vamos a aquel lugar. Lo que Cristo está diciendo, hay un punto de encuentro donde vamos a tener un encuentro no solamente con nosotros, sino con una entidad espiritual, la cual va a tener que soltar el cuerpo de aquel hombre. Lo primero es que cuando Cristo dice crucemos, dice que inmediatamente cruza al otro lado, a la ciudad de Gadara. Me llama la atención algo aquí muy fuerte que voy a desatar ahora. Lo primero es que cuando Cristo pisa la ciudad de Gadara, inmediatamente el endemoniado gadareno sale a su encuentro. Mi pregunta es, ¿por qué sale a su encuentro? Sale a su encuentro porque pudo identificar la entidad espiritual que llegó a la tierra. Cuando Cristo llega a la tierra, dice que el endemoniado de Gadara le dice, hijo de David, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Escucha esto. Dios. Está haciendo un paréntesis acá. Está haciendo un paréntesis muy fuerte. Y está diciendo, hijo de David, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Lo primero es que quiero tocar este punto. Es que cuando tú llegas a una tierra, aunque la tierra esté maldita, la entidad que está dentro de la tierra tiene que reconocer de que llegó un hombre que porta una palabra. Cuando Cristo llega, lo primero es que identificaron lo que él portaba. Por eso es que por eso es que cuando tú llegas a una tierra, tú no llegas con los recursos naturales, sino que tú llegas con los recursos espirituales. Por eso Cristo, cuando llegó a Gadara, no llegó en cualquier dimensión, sino que llegó en la cuarta dimensión del espíritu. Hay diferentes dimensiones en la cual hay hombres de Dios que operan, pero hay una dimensión que es la dimensión del espíritu, es la dimensión de autoridad, es la dimensión de legalidad, es la dimensión donde el espíritu te entra en una conectividad tan eterna, tan poderosa, que tú no tienes que llamar los demonios, sino que ellos reconocen el hombre que llegó a la tierra. Ay, Dios mío, hay algo muy fuerte. Cuando Jesús dijo, vayamos al otro lado, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Pero ¿por qué solamente se insinúa o resalta la barca que estaba Jesús? Lo que pasa es que antes de que el gadareno, o antes del milagro del gadareno, se levantó una tempestad. Hay tempestades que se levantan porque se va a producir un milagro. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que entender que a veces nosotros pensamos que los levantamientos, que las grandes persecuciones, que a veces las grandes críticas son malas, son favorables, porque están diciendo que después de la crítica se encuentra un milagro. Dios mío. Pero tú te quitas algo muy profundo del gadareno. Dice la Biblia que el gadareno, gloria a Jesús, tiene legiones de demonios. Pero dice la escritura que antes de que los discípulos cruzaran al otro lado, no habían visto milagros físicamente, prácticamente. Exactamente. Pero dice la Biblia que cuando los discípulos ven este milagro, gloria a Jesús, ven algo diferente, gloria a Jesús. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que antes de que tú, gloria a Jesús, oye esto, antes de que tú veas un ganadero ser libre, tiene que pasar el encuentro con Jesús. Dios mío. Wow. Oye esto, tú hablaste algo muy fuerte de los niveles espirituales. Oye esto, hay un nivel espiritual donde el cielo te demanda para tú poder ver lo que tú quieres ver. Wow. Tú nunca podrás ver algo diferente en la orilla, tienes que bogar mar adentro. Entonces tenemos que entender que en esta generación queremos aparecer en el libro de los hechos, pero sin nunca pasar por el libro del evangelio. Wow. Hay 4 evangelios, después se encuentra el libro de los hechos. Tú nunca podrás operar en los hechos
Jesús, si nunca entras en los evangelios, gloria a Jesús, el evangelio representa a Jesús. Y después del encuentro del evangelio se encuentran los milagros, los prodigios, las revelaciones, las transfiguraciones. Wow. Porque antes del encuentro tú nunca verás nada, seguirás en la misma monotonía. Pero después del encuentro todo va a ser diferente, gloria a Jesús. Entonces, cuando Jesús llegaba a un lugar o a una casa, aldea, lo que sea, algo diferente pasaba, porque llegó aquel que hace que todas las cosas sean diferentes. Llegó el encuentro para ese lugar. Saulo se encontró con la iglesia. Dice que su nombre era Saulo, después era Pablo. Después del encuentro tu nombre cambiado. Después dice la Biblia que se encontraban diferentes personas, sus nombres fueron cambiados. Te digo por qué. Porque después del encuentro tu nombre físico se cambia por un nombre espiritual. Wow. Y tú hablando de eso, tú sabes, después del encuentro me llama la historia de Jacob. Sí. Escucha esto. Jacob está en Peniel y tiene una lucha constante con el ángel. Los estudiosos dicen que el ángel de Jehová, Jacob luchó con el mismo Jesús, con el mismo Dios. Según los exégetas, los estudiosos. Me llama la atención esto, Jason, es que cuando Jacob comienza a luchar con el ángel de Jehová, dice que inmediatamente el ángel lo decoyunta del muslo, del fémur, le rompe el fémur por completo. Mi pregunta es, mientras Jacob tenía el fémur descoyuntado, dice que sentía dolor, sentía molestia. Porque cuando tú analizas y estudias lo que es la parte del fémur, el fémur es una parte del cuerpo fundamental. Es como si fuera una columna del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando Jacob tiene dolor, él está diciendo, yo tengo dolor, tengo molestia, tengo momentos oscuros, me siento mal, pero necesito un milagro, necesito cambiar, porque este encuentro que yo estuve hoy, ese encuentro no se va a repetir en otra ocasión. Lo que Jacob estaba diciendo era, a partir de este momento hay un nombre que se me va a cambiar, hay algo que se me va a activar y hay algo que va a tomar rumbo y va a tomar dirección. Vemos que cuando Jacob tiene el encuentro con el ángel, dice que el ángel le dice, suéltame antes de que raye el alba. ¿Por qué le dice suéltame antes de que raye el alba? Porque los ángeles, según la angelología, los ángeles tienen una hora específica donde tienen que accesar a luz inaccesible. Tienen que accesar, tienen que moverse a dimensiones, nadie puede verlo. Entonces el ángel le dice, suéltame antes de que raye el alba, antes de que salga el sol, suéltame antes de que amanezca. Lo que está diciendo es, Jacob, en este momento suéltame. Jacob le dice, escúchame bien, hay una condición para yo soltarte. La condición es de que tú me entregues el depósito que yo necesito y tú te vas. Lo que el ángel le está diciendo es, cuando el ángel le dice, oye Jacob, hay algo que yo te voy a decir ahora. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Lo que le está diciendo, padre de multitudes, hombre de renombre, hombre que porta unción, hombre que porta una gloria. Cuando le cambian el nombre a Jacob, se anticipó una gloria postrera que se iba a derramar sobre él. Lo primero es que cuando Jacob recibe el cambio de nombre, Jacob nunca volvió a ser el mismo. Porque cuando Dios te cambia el estado en el cual tú estás, tú no puedes volver a la misma condición en la cual te encontrabas. Lo primero es que cuando Jacob le cambian el nombre, Jacob recibe herencia. Lo primero es que Dios le da hijos. Le dio 12 hijos. Abraham le da 12 hijos. Estos 12 hijos fueron hijos que marcaron historia, tuvieron trayectoria. Lo primero es que cuando Dios te cambia el nombre, no solamente te lo cambia a ti, sino que se lo cambia a una generación completa. Dios mío. Porque lo que tú estás haciendo hoy será el producto de mañana y será lo que va a afectar una generación completa, ya sea para bien o para mal. Ay, Dios mío. Suéltalo. Por esta causa tú me dices algo muy profundo. Saulo lo que tenía en su mente era decapitar personas. Era un matador, era alguien que tenía un espíritu tan grande que lo que tenía en su mente matar a los cristianos. Pero dice la Biblia de que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Y cuando persigue a la iglesia, dice la Biblia que se le aparece un resplandor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que se le aparece Dios en medio de una sombra que le dice, ¿por qué me persigue? Pero dice la Biblia que él queda ciega. Él queda ciego. Cuando Saulo queda ciego, dice la escritura que mandan a Ananías. Ananías. Manda a buscar a Ananías
para que él le despertara los ojos. Pero Exacto. dice la Biblia que después de ese resplandor, Saulo dejó de ser Saulo y empezó a ser Pablo. Dios mío. Ya la mente que él tenía no lo tenía. El lenguaje se le fue. La Wow. mente se le fue. Hay personas en estos tiempos que lo único que le falta no simplemente orar, no simplemente leer, le falta el encuentro. Wow. Porque eso es lo único que va a evidenciar el pasado que tú eras, el futuro que serás. Y tenemos que entender que eso es lo único que nos falta a nosotros, profundizar en el encuentro, Elki. Por eso Exactamente. cuando alguien está en la iglesia y sigue con la misma actitud, le falta el encuentro. Wow. Cuando alguien sigue con la misma monotonía, la misma palabra, la misma ciencia, le falta el encuentro. Dios Porque mío. recuérdate algo, que el encuentro no tiene que ver simplemente con tu pasado, aparece en el presente, pero tiene que ver con tu futuro. Wow. Y lo único que te va a mostrar a ti que tú eres alguien que te encontraste con Cristo son tus hechos que vieron tu pasado y van a ver tu futuro. Eso es lo único que tenemos que entender, que en estos tiempos difíciles que estamos viendo Mateo 24, tenemos que encontrarnos con el Maestro. Eso es lo único que tenemos que entender, porque mi mente era una mente simplemente vaga en el mundo, haciendo y deshaciendo, pero cuando me encontré con el Maestro, mi mente fue diferente. Todo fue diferente, hasta mi paladar es distinto, porque solamente me encontré con aquel que hace que todas las cosas sean diferentes. Y el que te diré algo muy profundo, y es que mientras Pedro era un pescador de peces, va a pasar a ser un pescador de hombre. Y dice la escritura de que Pedro se encuentra con Jesús. Jesús lo primero que le hace Wow. es inculcarles ¿qué? Los mandamientos, los estatutos, los principios. Entonces, cuando Pedro recibe los principios, Pedro ya no es pecador de hombre, sino pecador, perdón, no es pecador de peces, sino pecador de hombre. Así es. Entonces, cuando Pedro recibe los principios, los preceptos, ya la mente de Pedro es diferente. Wow. Entonces, cuando Pedro ya quería hacer algo que tenga que ver con el mal, ya Pedro no pensaba en eso. Ya Pedro lo que estaba pensando era en una manifestación, en un prodigio. Porque Pedro estaba pensando en qué pescaría en la noche. Pero después encontramos a un Pedro que quiere hacer ahora en la madrugada con Cristo. Porque el encuentro no simplemente te cambia simplemente el nombre o tu mentalidad, sino que aquellos que cuando te vean a ti, no te verán a ti, van a ver a Dios a través de ti. Exactamente. Porque el encuentro, él quise, lo que hace es que te cambia tu cuerpo y te entra Cristo. Wow. Mas no serán dos, serán un solo. Entonces, lo que está diciendo esta escritura, que después del encuentro, ya yo no represento esta tierra, represento el reino de los cielos, aunque camine aquí en la tierra. Entonces, mi mente tiene que ser una mente trastornada, liberada, porque después del encuentro, yo jamás tengo que volver a ser el mismo. Wow. Tú lo que estás diciendo es que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su manera de hablar cambia. Todo. Su manera de pensar, su manera de conducirse, sus actitudes, sus ademanes cambian de una manera radical. Exactamente. Lo primero es que hay algo en peculiar que quiero tocar, es que cuando tú analizas la historia de Pedro, Pedro era un hombre colérico, tenía un espíritu de impulsión, era un hombre compulsivo, tenía actitudes y momentos donde Pedro actuaba de una manera inadecuada, pero llegó un momento donde vemos que el mismo Pedro, que era un hombre compulsivo y un hombre que caminaba en diferentes ámbitos de la vida de una manera distorsionada, vemos que ese mismo Pedro, con la sombra de Pedro, se levantaban los enfermos. Exactamente. Con la sombra de Pedro se levantaban los paralíticos. Con la sombra de Pedro, los que estaban muertos resucitaban. Quiere decir que cuando tú vienes a los pies de Cristo y tienes lo que es un encuentro con Jesús, tus actitudes, tus ademanes, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de conducirte, tienen que tener un cambio radical. Cuando hablamos acerca de cambio, estamos hablando acerca de metamorfosis. Tú hablabas acerca de metamorfosis o hablaba acerca de metanoia, que son dos principios que van de la par. La metamorfosis y hablar de metanoia tiene que ver con cambio de mentalidad, cambio de pensamientos, cambio de estructura, cambio de manera de pensar, de ver las cosas de una perspectiva diferente. Pero hay algo que quiero tocar, es que cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos, le habla de una manera muy poderosa, de una manera poderosa. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma de una manera muy coloquial. Cuando Roma le habla, escuchen bien en lo que voy a tocar ahora.
cuando le habla a la iglesia de Roma, quiero que preste mucha atención a lo que voy a hablar, las personas que están ahí. Le habla de una manera muy fina. Romanos capítulo 12, versículo 1 le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escucha bien, transformaos. Le está hablando de un cambio de mentalidad, de transformación, de metanoia, de pensamiento, de reestructuración, de cambio de mente. Le está hablando Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen esto. Hablar de renovación es hablar de unos de los principios más poderosos que usted y yo podemos analizar. Renovación viene de una palabra etimológica del hebreo que quiere decir anakainosi. Anakainosi tiene que ver con cambio de mentalidad. El problema de la iglesia de Romano no radicaba en los aspectos físicos que tenían, sino en el cambio de mentalidad, en el cambio de pensamientos, en el cambio de ver las cosas de una manera diferente, porque a veces tenemos cambios físicos, pero los cambios mentales no han sido ejecutados. Entonces, cuando tú cambias radical por fuera, pero por dentro todavía no ha cambiado, entonces tu cambio no será efectivo. Tú debes de cambiar desde adentro hacia afuera. Debes de romper tu mente. Por eso, todo lo que tú necesitas para tú lograr tu propósito, tus proyectos, todo lo que Dios ha dicho no está afuera, está dentro de ti. Por eso Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 9: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te marqué y te di por profetas a las naciones. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías: antes de que tú fueras un feto, antes de que tú fueras un esperma, antes de que tú fueras un vientre, un óvulo, antes de que tú fueras lo que tú eres, yo te conocí. Lo que Dios le estaba diciendo es: antes de que tú cayeras y antes de que tú fecundaras, tú eras profeta. Porque Dios conoce tu pasado, tu futuro, tu presente. El único que no tienes expectativa de ti, Jason, es Dios. Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios sabe si tú eres capaz de matar, de robar, de hurtar, de hacer cualquier cosa. Por eso Dios nunca ha tenido expectativa de nosotros, porque Dios nos conoce más que cualquier cosa. El único que tiene expectativa de nosotros es el hombre, porque el hombre no te conoce. Por eso en una ocasión le dicen: Señor, mira a los hombres, mira cómo andan. Él le dijo: no me hablen de nadie, porque yo los conozco más que ustedes. Lo que Cristo le está dando a entender a la gente, que Él conoce vuestros pensamientos. Por eso debemos de romper todo pensamiento macabro de nuestra mentalidad. Saca todo lo que te estanca, rompe con eso que no te deja ver las cosas de una manera diferente. Aprende a romper con aquellas estructuras mentales que no te dejan avanzar, porque a veces hay estructuras, Jason, en nuestra mente que no te permiten ver los próximos que Dios tiene para con nosotros, porque a veces entendemos que no somos merecedores de eso. Pero cuando tú entiendes realmente quién tú eres y dónde tú estás parado, ahí es donde tú entiendes que te cayó el anakainosis. El anakainosis, cuando te cae, te transforma, te cambia, te rompe, te libera, te hace libre. Por eso en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú te liberas no solamente del cuerpo, sino de la mente. Dios mío, tocaste un punto muy grande. Y a la de que todo se encontraba ¿dónde? Dentro de nosotros. Así es. Génesis capítulo 1, versículo 11, 12 en adelante. Dios le da una ordenanza a los árboles y a toda la cosa, que la semilla que dé el fruto se encuentre dentro de ellos. Wow. Y también Dios le dice en el capítulo 1, versículo 23 en adelante, le dice al hombre de que todo lo que necesitaba se encontraba dentro de lo que Dios lo puso. Ahora, hay algo muy profundo. A veces nosotros queremos cambiar algo por fuera que está dentro de nosotros. Wow.
Wow. Tú nunca podrás cambiar tu forma de caminar o de pensar si no lo haces por dentro. Porque lo que está produciendo por fuera viene de adentro. Ahora, cuando tú quieras buscar un avivamiento, no tienes que esperar un profeta. Se encuentra dentro de ti. La Exactamente. semilla implantada que Dios puso dentro de ti, eso es lo único que va a germinar para cambiar tu mentalidad o tu estructura. Ahora, tenemos que entender que el avivamiento o que la generación diferente no viene de una persona, viene dentro de nosotros. Wow. Tú nunca podrás dar algo a alguien que tú no tienes por dentro. Según muchas personas dicen que lo que tú eres por dentro es lo que tú eres por fuera. Exactamente. Entonces, si tú tienes a aquel que hace el encuentro, tú lo vas a representar en la tierra. Ahora, si tienes simplemente una estructura de tu conocimiento, vas a operar según limitaciones. Porque tu conocimiento se limita, pero el espíritu nunca se va a limitar. Así es. Entonces, él quise, yo pude comprender algo. Y es que yo no tengo que esperar que alguien venga de tierra lejana a hablarme de un avivamiento por dentro, donde yo lo tengo por dentro. Wow. Por esa causa, yo antes sin conocimiento esperaba que un profeta me hablara, esperaba que alguien me profetizara, sabiendo que también soy profeta. Así es. No esperé que alguien que tenga lo mismo que tú tienes por dentro te diga algo diferente. Wow. Por esa causa, yo dejé de enfocarme en los reencuentros de personas y me enfoqué en mi encuentro. Porque cuando el hijo pródigo volvió en sí, dice la Biblia que volvió a la casa del padre. Volvió a la fuente. Entonces, hay lugares que ellos tienen que hacer nosotros una palabra llamada Selah, que significa pausa. En el Selah es el tiempo específico que tú vuelves en sí. Hay profetas que aún en esta actualidad se encuentran aéreos. Wow. Así como me encontraba yo. Pero cuando volví en sí, pude entender que aunque yo me quería dirigir a diferentes lugares, me sentía incómodo. ¿Pero por qué me sentía incómodo si era mi hábitat? Porque me encontré con aquel que hace cambio. Yes. Después que me encontré con él, ya todas las cosas me fueron diferentes. Solamente yo pensaba en hacer y deshacer en el mundo. Pero cuando me encontré con él, mi paladar solamente respira su hacer, su voluntad. Cuando me encontré con él, todo fue distinto. Wow. Porque pude comprender que cuando mis ojos me fueron abiertos, se me fue la venda que tenía, pude ver la realidad que se esconde detrás de cada persona. Y ahora yo conozco personas, Elki, que se encuentran en el mundo, que no quieren estar en el mundo. Wow. Que lo único que les falta es el encuentro con Dios. Y lo único que en este día, en esta plataforma, queremos invitarte, no para que no conozcas, sino para que conozcas a Jesús a través de nosotros. Y queremos inculcarte que lo único que te falta es un encuentro con aquel que produce un cambio diferente. Así es. Detrás de todo mensaje o de toda profecía o palabra, lo único que queremos entender contigo es que tienes que acercarte a Jesús. No solamente decirlo, confesarlo, sino vivir en su palabra para que veas su palabra cumplirse en tu vida. Así es. Wow. Poderosa palabra la que hemos compartido en el día de hoy. Gracias a mi hermano Jason por la oportunidad de estar con nosotros en esta mañana. Hemos traído un tema muy poderoso de parte del Espíritu Santo. Dios bendiga Diosmeri Pérez Santana, Sarpatierra Juliana. Dios bendiga a toda esa persona linda que estuvieron ahí conectados con nosotros en esta hermosa mañana. De verdad que nos sentimos agradecidos de Dios y de cada uno de ustedes. Le invito a cada persona que está ahí conectada con nosotros que vaya a la página de YouTube y se suscríbase a la página de YouTube, vaya a YouTube, suscríbase, Esplendor de Gloria TV. Dios bendiga Claribel Porte, Dios te bendiga mucho en esta hermosa mañana. Dios bendiga a toda esa persona hermosa que están ahí con nosotros cada día escuchando una palabra fresca, revelada de parte de Dios. Hoy hemos tratado un tema poderosísimo, un tema muy importante, Jason. Yo sé que esto ha bendecido a muchas vidas, Amén, amén. ha bendecido a muchas personas, han sido transformadas por el poder de Dios. Y de verdad me siento muy a gusto. Gracias, Jason, por la oportunidad de estar aquí en Esplendor de Gloria TV. Mi gente, nos vemos hasta una próxima entrega. Y mi hermano, Dios te bendiga mucho, Jason. Amén, muchas la paz de gracias. Dios contigo. Shalom, shalom.
Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Su hermano Elkis y su hermano Jason estuvo con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias y feliz día. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.